Tiempo ya para los deportes al filo de la medianoche aquí en la 8, como cada lunes, con el repaso de lo que ha ocurrido durante el fin de semana y también con el apartado con nuestros analistas para desgajar lo que ha sido el fin de semana para nuestros equipos, fundamentalmente para la Cultural y Deportiva Leonesa, en las horas previas del partido de mañana en Suiza de la Demar, que os ofreceremos en directo. Pero la primera imagen nos lleva a esa Cultural que continúa una jornada más como líder, además batiendo récords. Parece ser que desde los años 50 no enganchaba una dinámica de 6 victorias y un empate el equipo de Jona, que eso sí tuvo que tener fe hasta el final, hasta el tanto de Chus Abad en el minuto 95. Y la otra Cultural, la del baloncesto, que ilusiona a la afición leonesa, que recupera este deporte en el Palacio de los Deportes con 2.000 espectadores, victoria de los de Luis Castillo ante Algeciras, y eso que todavía le falta 2 extranjeros por llegar, y debutaron en esta tercera categoría, en esta categoría de bronce, hasta 7 jugadores. Y mañana estaremos en Lucerna con el primer partido de la Demar en la Europa League, en la fase de grupos, en esa eliminatoria, en ese primer partido, después de la eliminatoria contra el Braga ante el Crins, el tercer clasificado, y queriendo borrar la mala imagen de este partido ante Huesca. No salió nada, ni en ataque ni en defensa, ante el conjunto aragonés, que se llevó la victoria del Palacio de los Deportes. Y lo peor, la peor noticia, la baja de Alberto Martino, otra vez fatídico el pivote, el jugador gallego no ha podido viajar hasta Suiza. Vamos ya con lo más destacado de esa victoria de la Cultural, que sigue en el liderato, que ha tenido que remar por primera vez con un resultado en contra y remontar ante un Tarazona que no se vio fuera del encuentro hasta la última jugada, la del tanto de Chus Abad. Creer hasta el final y no bajar los brazos, nueva exhibición de la Cultural de lo que tiene que ser un líder, incluso en la primera vez esta temporada que se adelanta el rival y hay que remontar. El gol del Tarazona no borró la sólida imagen de los de Raúl Jona. Álvaro, en un gran estado de forma, puso un centro medido desde el costado izquierdo para que Manu Justo demostrara el porqué de su fichaje con el toque sutil a la portería contraria. Después del empate, el cuadro leonés siguió percutiendo sobre el rival. Llegaron los cambios y dentro del papel coral del equipo otro jugador se suma a la estadística goleadora. Un tanto de Chus Alba, que puso la apoteosis en la última jugada sobre el césped en el minuto 95. Era un partido donde ya habíamos avisado en la previa que íbamos a tener muchas complicaciones porque ellos es un buen rival, con un modelo de juego seguramente pues diferente, pero muy trabajado, con mucha dificultad para poder atacarlo, y creo que en líneas generales hemos hecho un muy buen partido. Digamos que, sobre todo con el contexto que se había puesto el partido, tenía que ser un partido de creer, insistir, creer en lo que hacemos, y nada, eso sabe a gloria, la verdad. Que parece que la clasificación, cuando juegas contra algún equipo que no es de los de arriba, pues ya va a ser coser y cantar, y nada más lejos de la realidad. Hay muy buenos equipos. La Cultural ratifica así el mejor inicio de su historia, 6 victorias y un empate sin conocer la derrota, antes de recibir el sábado de nuevo en el Reino al Ourense. Luego hablaremos en el tiempo para el análisis de este partido y de la racha de la Cultural, pero también ha empezado con muy buen pie en su debut en la categoría, en la segunda federación, la Cultu de baloncesto. Además, ante 2.000 espectadores, vencían los de Luis Castillo ante un equipo como Algeciras, antes de visitar el próximo fin de semana a un histórico del básquet español como el Huesca La Magia. Ambiente por todo lo alto, con 2.000 espectadores para arropar a la Cultural en su estreno en la segunda federación de básquet. Un debut en la categoría de bronce con un intenso partido frente a Algeciras. Los locales fueron claramente superiores en 3 cuartos y nunca pudieron bajar la guardia ante un rival llamado también a estar en la parte alta de la tabla. Cuando los de Luis Castillo superaron la renta de 10 puntos en el último cuarto, supieron dosificar la renta, y eso que aún faltaban 2 jugadores por llegar al equipo. Muy contentos porque
porque ha venido muchísima gente a vernos, han animado como increíble. Creo que nosotros hemos jugado muy bien y hemos enganchado para que sigan viniendo. Y el partido, pues a nivel de básquet, muy sólidos. Creo que desde el principio cada uno ha hecho lo que tenía que hacer, como equipo menos un par de fallos que luego en la media parte hemos corregido, creo que hemos hecho lo que tocaba. Bueno, creo que es un ambiente maravilloso, ¿no? Creo que León ha vuelto a vibrar con el baloncesto. Para mí es lo más importante, lo más gratificante. Creo que estamos en un momento muy importante para nuestro deporte en la ciudad. Desde aquí doy las gracias a toda la gente que ha venido, nos ha apoyado, nos ha ayudado, nos ha llevado en volandas. El Palacio así va a ser un sitio, no digo que inexpugnable, pero va a ser un sitio muy complicado donde van a ganar pocos equipos, ¿no? Con lo cual, bueno, la primera conclusión es esa, ¿no? Y la segunda, pues, un equipo con 8 jugadores, con 7 de ellos debutantes en la categoría, creo que ha hecho un partido tremendamente serio contra un equipazo. Victoria 8-3, 6-8 antes de la primera salida lejos del Palacio a la cancha de un histórico como el Lobe Huesca La Magia. Quizás ya para el próximo partido en Huesca, en el Alto Aragón, pueda contar ya Luis Castillo con los 2 jugadores foráneos que todavía no han debutado. Hablamos ahora de balonmano. Mañana os contaremos a las 7:15 en directo desde Lucerna el partido que inaugura la fase de grupos dentro de la EHF European League del conjunto de Dani Gordo ante el Kriens, tercer clasificado ahora mismo en la Liga Helvética, y con las ganas de hacer borrón y cuenta nueva después de la derrota contra pronóstico ante Huesca el pasado viernes, un partido en el que no salió nada, se estrellaron una y otra vez contra el portero rival. Un partido en el que lo peor, la lesión muscular de Alberto Martín, que también va a ser baja en el pivote, junto a la de Popovic, con lo cual Rodrigo tendrá que multiplicarse para esa cita mañana en Lucerna. Al final del partido, muy enfadado el técnico Dani Gordo, e incluso cuestionaba si hay un suficiente control para que los jugadores no se distraigan y se centren solo en entrenar y jugar. Tener unos códigos de funcionamiento más estrictos, pues para que gente joven, pues bueno, pues están a muchas cosas, están a sus clases, están a sus familias, están a sus historias, y nosotros no podemos regalar nada de nuestra concentración y de intensidad, porque bueno, pues somos el equipo que somos. Estoy cogiendo sensaciones, pero ya está, esto ya empezó, ya tengo que coger lo más rápido posible todos, ya tenemos que aportar lo más rápido posible, que no hay tiempo, es la próxima semana, quinta jornada de Europa, ya tenemos que estar listos para todo. Pues Rodrigo Benítez, protagonista ante su ex equipo, en una semana además polémica, porque allí en Huesca no sentó bien el comportamiento de la de Marc, que hizo los deberes, pagó la cláusula para poder llevarse al jugador. Esa derrota, y mañana va a estar solo en el pivote. Rozada todavía está en plena recuperación, ya ha entrado en la recta final, y Alberto Martín, como os decíamos, no ha podido viajar hasta Suiza, donde el equipo ha entrenado esta tarde en el escenario del partido que veréis mañana en directo en la 8. Vamos ya con nuestro tiempo de análisis aquí en la jornada. Y ya están con nosotros nuestros analistas en esta segunda jornada, en esta cita de la temporada. Adrián Benavides, entrenador, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Carlos García, compañero, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Ha sido un fin de semana intenso, ¿eh? Muchos partidos, tengo que decírtelo, si no, no puedo seguir. Me gusta la bicicleta. ¿Te gusta la bicicleta? Hoy me ganas en todo, pero me gusta mucho la bicicleta. ¿Pero esta o la de Shakira? ¿Cuál te no, gusta? la tuya. Vale, la de Shakira no la conozco. Laura Ayer, compañera también de Digital de León, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Jesús. Bueno, por cierto, que Laura también fue testigo de algo que le sucedió a nuestra compañera Joana, porque cada vez es más una profesión de riesgo, luego lo veremos en este tiempo de análisis, ese choque con Calderón, en la posición en la que están obligados los cámaras y los fotógrafos a pie de campo, detrás de una de las porterías. Pero antes os pregunto, Adrián, esto ya no es casualidad, ¿no? Ver a la Cultural hay líder, y nos llama la atención, bueno, puede haber un pelín de suerte en esa última jugada, pero eso quiere decir que el equipo rema hasta el final, y cuando ves la fiesta que hay en el vestuario al final del partido, todo eso, no sé, parece que hay algo positivo en torno a cómo pueda acabar la temporada, ¿no? Aunque esto es muy largo. Sí, sin duda las sensaciones son buenísimas. Yo cuando pasan estas cosas siempre hablo más que de casualidad, de causalidad. Es una sensación de un equipo muy fuerte, y es verdad que el otro día, con esa gran primera parte que se hace, el resultado es de empate, porque el Tarazona también estuvo muy bien, y justo cuando peor estaba el equipo en esa segunda parte, pues entró ese factor en fútbol que es también muy importante, que es el de la actitud, el
el de querer, el de poder, y en el que muchas veces esas sinergias que son realmente, que van fuera de la razón, pues aparecen, y en esa falta, ese balón que queda suelto, Chus Alba, que no había estado acertado durante esa entrada al campo, pues mete un gol que le da a la Cultural, yo creo que además de todo lo que tiene, un concepto más, que es que puede ganar por buen juego, que lo tiene, puede ganar por otros factores técnico-tácticos, pero sumó ese que va más allá, que es el de la energía, el de la actitud, y yo creo que las sensaciones son inmejorables en este inicio de temporada. Fíjate, Laura, es curioso, estamos repasando, por ejemplo, el primer gol, que fue un golazo. También es verdad que Álvaro pone un centro muy bueno desde la banda, pero cómo coloca el pie Manu Justo, que ahora mismo es el máximo goleador con 3 tantos. Pero es importante, que el otro día marcaba Artola, ahora ha marcado Chus, que no se fije toda la atención, y eso le gusta a Raúl Llona, en un único delantero. Sí, totalmente. Al final yo creo que la temporada pasada como que echábamos en falta que los jugadores en general marcaran más goles, ¿no? Teníamos como a Martín Solar como máximo goleador, que creo que anotó 6 goles la pasada temporada, que al final era medio centro, ni siquiera jugaba de media punta en la Cultural, y echábamos en falta ya no solo que metieran más goles los delanteros, sino que los jugadores que salieran desde el banquillo también aportaran. Y es una grandísima noticia que jugadores pues como Artola, que han demostrado pues tener eso que necesitas, ¿no? Un delantero que al primer toque te meta goles, o incluso Chus, que llevaba 2 partidos seguidos sin jugar ni un solo minuto, marquen, porque anímicamente para ellos será muy importante, incluso para Llona será más complicado decidir quién entra dentro del 11 y quién no. Veíamos ahí a Manu Justo, el máximo goleador, pero con esa versatilidad en el juego de ataque, y es que, Carlos, prácticamente es complicado acertar con los 11 que está situando Raúl Llona, que está eligiendo. Prácticamente cambian todos los partidos, pero bueno, de momento el tiempo le está dando la razón. Los planes que dice el entrenador de la Cultural. A mí no me cabe la menor duda que hay un plan A, un plan B y un plan C que ya incluso ha aplicado a un partido. Y lo que dices de Justo, se me parece mucho, no sé si te acuerdas tú, a un jugador del 2001, a Raúl Ibáñez, el ratón mexicano, lo denominábamos en las retransmisiones. Muy parecido. Valencia. Es del Valencia y yo creo que llegó incluso a la selección nacional española. Pero es bueno, pícaro, el jugador, bueno, quien lo haya fichado. Mira, tenemos además la oportunidad de ver en pantalla goles de Manu Justo. Adrián, esto sí nos ha sorprendido, te lo pregunto como entrenador. Normalmente cuando las cosas van bien, los entrenadores, la mayoría, suelen optar por un mismo 11. Sin embargo, Raúl Llona, es verdad que en función de las características del rival, está cambiando. Por ejemplo, en el centro del campo ha habido muchos cambios. No estuvo el jugador que vino de Sabadell esta jornada, tampoco está Kevin Presa jugando como titular. Sí, yo creo que bueno, esta temporada el míster tiene una dificultad añadida, y es que hay muchos jugadores que no están jugando tanto, que han sido titulares en los otros equipos en los que han estado. Muchas veces cuando eres entrenador tienes que jugar con todo esto, pues no puedes tener a ciertos jugadores sin jugar nada. Y yo creo que cuando vas a hacer el 11, además de que tiene unos recursos inmejorables, que son mucho más amplios que los de la temporada pasada, tiene que jugar con eso, en que ningún jugador se desenchufe, en darles minutos a todos. Y en este caso, pues bueno, está eligiendo esa gestión de no optar por un 11 tipo, sino ir metiéndole, además de lo que exija el rival, metiéndole minutos a todos, porque yo creo que hay 2 partes. Una es que está claro que elige un plan en función del rival, pero luego hay cosas muy comunes a todos. Es decir, el rival sí te da matices, pero la Cultural no cambia su plan inicial, que es pues la salida que ya hemos visto asimétrica con balón, en la que alarga Álvaro y solo Víctor nunca sube, en la que Chacón ya se mete para adentro, como vimos en el primer gol de la llegada de Álvaro y el remate de Manu Justo. Tiene cosas muy comunes a cada partido, y luego es lo que tú dices, en cada rival que se encuentra busca ese matiz que igual encuentra a veces con todos los recursos que tiene el banquillo para poder optar a ganar el partido. Y lo que te decía antes, sumado a que tiene que gestionar que nadie se desenchufe y meter minutos a todos. En esa gestión del vestuario es muy importante que nadie se sienta ni titular ni suplente. El otro día nos sorprendía la presencia de Juan Artola, otras veces ha jugado con 2 delanteros, Luis Chacón ahí un poco haciendo diabluras. Sí, bueno, yo creo que al final es una característica de Llona a la que más o menos nos tiene acostumbrados desde la pasada campaña, que al final incluso el año pasado que veíamos que de repente entraba Berto en el 11, entraba Dorian, hacía muchos cambios, y al final ha demostrado que un 11 tipo como tal no tiene pues el portero es el fijo,
la defensa es también la fija, más o menos, aunque alguna vez entre Rodri pues por sanción, molestias, etcétera, pero donde vemos que baila alguna que otra posición al fin y al cabo es en el centro del campo y en la delantera, pero este año lo que sí veo diferente respecto a la campaña pasada es que tiene como más planes de partido o opta por cambiar más el esquema, ¿no?, a simple vista, porque me cuesta recordar en la primera vuelta, por ejemplo, que Girona jugara con 2 delanteros y esta temporada ya opta mucho por sacar a Antón y a Manu Justo, aunque en ocasiones Manu Justo jugara por detrás de él y así. Pero bueno, yo creo que es una característica de Raúl y que de momento le está saliendo bien. Y al final, mientras más minutos des a los jugadores y si encima te responden de esa manera como han respondido Artola y Chus, marcándote goles, qué mejor manera, ¿no? Que así tiene incluso Girona un problema de a quién pone en el siguiente partido, porque le están metiendo presión todos los jugadores. Chus ahora dice, yo estoy aquí también. Fíjate, es curioso, el entrenador del Tarazona se quejaba de que el árbitro había ampliado en exceso el partido, podría no haber entrado perfectamente el tanto de Chus Abad y a lo mejor hoy tendríamos otra sensación, pero sí hay que dar importancia quizás a este planteamiento de una Cultural que quizás se ha encontrado en lo que va de temporada con el equipo que defiende más bloque más bajo, más rocoso, más esperándote, más con pérdidas, rivales que se va a encontrar sobre todo fuera de casa a menudo. Sí, yo creo que aquí hay que hacer un ejercicio también de empatía con el rival. Tú muchas veces cuando eres entrenador tienes que gestionar los recursos que tiene y el Tarazona tiene unos recursos pues más limitados y yo creo que es buena función de su entrenador pues optar en este caso por otros recursos, un bloque bajo muy bien organizado, hizo un muy buen trabajo el Tarazona y en este partido por primera vez en toda la temporada sentí que el rival podía hacer daño a la Cultural. Sobre todo en la primera parte. Es la primera vez que se adelanta el rival. Sí, sí, y sobre todo en la primera parte me dio esa sensación de que cada vez que robaban y llegaban en transición por medio de Fuentes, te daba esa sensación de que había peligro. Y esto todo es trabajo. Al igual que estamos alabando el trabajo de Raúl Llona en la Cultu, tenemos que también empatizar con el rival, con el entrenador rival y ver un gran trabajo que estaba haciendo el Tarazona. Todo el fútbol es todo válido, es todo bueno y sobre todo si está bien trabajado. Y en este caso nos encontramos a un rival que, bueno, que también es verdad que cuando estás ahí, vienes a casa del líder, intentas amarrar esos segundos, pero también te puede pasar que defendiendo tan bajo, en un rechace, en un balón suelto, pues te pase lo que pasó, que Chus Alba, que no había estado bien, porque hay que decirlo, no había estado bien, tuvo bastantes pérdidas, anota un gol que bueno, da una alegría inmensa para todos. Aquí a lo mejor tendríamos también que debatir con el famoso fútbol del toque, del tiki-taka, que a veces las líneas de presión te las quitan con un pelotazo en largo y te pilla la espalda y te quedas tonto al final. Claro, y qué bonito es que no sea todo igual. Y ver a un rival que se cierra y que la Cultural tenga que tener esa paciencia, ese juego de posición, llegando por fuera, metiendo a Chacón por dentro, yo creo que todo es muy atractivo. A mí por lo menos como entrenador me gusta mucho ver que se plantean diferentes opciones, que tienes que vencer una cosa diferente a la que tú tienes prevista y yo creo que está haciendo, además de la dificultad, está siendo muy enriquecedor para el equipo, que está cogiendo pues mucho más recursos de cara a lo que le pueda venir. Carlos, es que al final tenemos que tener empatía con Javier Clemente. ¿Te acuerdas? Del Mundial... No sé, había que buscar a Salinas, contra Italia el partido ese... A Manu Sarabia en el Atleti, aunque luego las tuvo tiesas con él. Pero ¿te preocupa esta ola de...? Lo digo porque en León estamos acostumbrados a decepciones. Yo el otro día, bueno, como anécdota por motivos familiares, lo que tiene que tener un niño adolescente, tuve que alternar entre el deporte y el famoso monoloco y me llamaba la atención en los bares la gente pendiente de la Cultural. Hoy por la mañana la gente no te habla del Madrid, no te habla por desgracia de la lesión de Carvajal, te habla de la Cultural y eso yo por lo menos no es habitual. A mí me da miedo una cosa. Le preguntaban una vez al campeón del mundo, a Spar, el motociclista, si estaba preparado para perder. Llevaba 12, 13 años ganando consecutivamente y dice, claro que estoy preparado. Pues cuando empezó a perder, no paró de perder. No digo que vaya a ser lo mismo la Cultural, pero eso es más para el entrenador. Raúl Llona tendrá también ahí, en esos casos, cuando llegue la derrota, que llegará un plan B para salir de ahí. Bueno, ahora viene un partido también de esos trampa contra Lorense, también es otro equipo de la parte baja y después va a haber ya una prueba importante en Andorra, pero sí quería fijarme en el rival provincial, en la Ponferradina, que va a venir a León el fin de semana del 26, vamos a ver qué pasa con ese cambio de horario que han pedido los dos clubes, porque no tiene lógica jugar un sábado a las 9:30 de la noche, pensando sobre todo en toda la gente que se desplaza del Bierzo, va a coincidir con el Ademar Torrelavega, con el Barça Madrid, va a haber muchas coincidencias y es complicado. Parece que la Deportiva, Laura, empieza a ir para arriba, ¿no? No sé si a lo mejor incluso nos vamos a encontrar con el equipo ya ahí en el retrovisor muy cerquita para el derbi.
Sí, bueno, a ver, la Ponferradina al final yo creo que es un equipo a tener en cuenta, ¿no? Yo diría que de este grupo, junto con Andorra y Nàstic, e incluso Real Unión, que estamos viendo en este inicio, que también tiene sus armas y se ha reforzado bien, es un equipo a tener en cuenta. Al final ellos tendrán como objetivo también como mínimo el playoff, aunque no hayan empezado igual de la manera que hubieran deseado, pues tienen 11 puntos en la tabla, que no es moco de pavo, por así decirlo. Y bueno, pues al final también tienen esa suerte, ¿no?, de que justo en los minutos finales les sonríe y meten ese gol, ¿no?, que también hay que estar ahí, como le pasó a Chus en el Reino el otro día, pero bueno, tienen ahí sus cosas. Sí que es verdad que en mi opinión le falta ahí un 9, como igual nosotros que tenemos a Manu Justo, que te mete ese gol de primeras, que se nota que es un 9 de área que tanto necesitaba la Cultural estos últimos años. Y que te engancha el partido, está claro. Totalmente, además. Pero bueno, tiene ahí a Alex Costa, que también, aunque viniera a la Ponferradina hace menos de un año para ir al filial, al final está dando el callo el chaval y está metiendo goles, e incluso Borja Valle parece que aunque estuviera unos partidos suplentes también está destacando. Entonces bueno, la Ponferradina hay que tenerla en cuenta, y un derbi nunca se sabe, al final van a salir los dos a por todas y estamos todavía a principios de temporada, todavía queda mucha tela por cortar y veremos dónde acaban ambos equipos a final de temporada, pero esperemos que mínimo en playoff los dos, claro. Esto es muy largo porque a tu querido Depor, mira lo que le pasó el año pasado, que empezó muy mal y al final fue el equipo en ascenso directo. Es curioso lo de los entrenadores, hizo un partidazo por ejemplo la Deportiva en Andorra, empató, y sin embargo decía Javi Rey al término de la victoria 2-1 ante el filial del Celta que era el partido que menos le había gustado. No sé si es una manera también de cubrirse un poco el ex técnico del Arenteiro, o realmente es que el fútbol es así, es decir, hay veces que juegas mal y no ganas y otras veces que no lo mereces y te llevas los puntos. Yo estuve viendo el partido justo antes del de la Cultu el sábado y creo que es el peor partido de la Ponferradina sin ninguna duda esta temporada, muy mal, tengo que decirlo, me dio muy malas sensaciones. Pero volvemos a lo que decíamos antes, muchas veces cuando estás mal, entre la grada, esas sensaciones de que te ves vulnerable, y bueno, también que creyó hasta el final, y la verdad que fíjate, en un día en el que yo creo que la Ponferradina hasta hoy, de lo que le he visto, ha sido el peor partido, pues lo sacó adelante, y eso también te da fortaleza, porque luego la temporada es muy larga y te acuerdas de que el día que has estado mal lo has sacado adelante, y es lo que decíamos de la Cultural. Todo esto son vivencias de un grupo que te pueden servir cuando partidos como este tipo se te pongan de esta manera. También creo que no va a ser parecido ni mucho menos lo que ha pasado estos días ni nada a lo que vaya a pasar el día del derbi, queda todavía tiempo y lo más importante es que vamos a disfrutar de dos equipos de un nivel muy alto y que creo que ese día va a ser una fiesta para todos. Ahora hablo contigo, Carlos, pero en el caso de favoritos, lo veíamos ayer en primera, el Sevilla está muy mal, gana el Betis, en los derbis puede pasar cualquier cosa, o tú ahora mismo en un pulso de 90 minutos entre Deportiva y Cultural ves claramente reflejado la clasificación o no necesariamente? Si buscamos desde el punto de vista racional y viendo a los dos equipos, que los he visto, bueno, casi todo, pues claramente la Cultural está muchísimo mejor que la Ponferradina. Es una evidencia, tanto en juego como en resultados. Es la verdad que se ejemplifica claramente con la clasificación. Pero lo que decimos, y lo que tú decías ahora, nada tiene que ver lo que ha pasado antes con lo que va a pasar por delante. Por algo que es tan sencillo como las confluencias de resultados de aquí hasta que llegue el derbi, que quedan 2 partidos, puede pasar que uno llegue en mejores sensaciones que el otro. Así que yo creo, y más en un derbi, que muchas veces, incluso cuando hay una diferencia más amplia entre dos equipos, puede pasar que gane el que va peor. Así que yo creo que nada va a tener que ver en un partido tan especial como suele pasar en estos casos. Tendremos tiempo de analizar el derbi, Carlos, pero es curioso, justo antes hay que ir a Andorra y también me da un poco de miedo ese partido, ¿no? Porque si la Cultural araña un punto en Andorra, pues por ejemplo la gente lo dará por bueno, pero imagínate que por lo que sea el equipo de Piqué tiene su día y están además muy enfadados porque no les dejan construir el campo donde querían, en Andorra, entonces está muy enfadado Piqué, pero digo que cuando llegue ese derbi también es muy importante la sensación o el sabor que tengas del día anterior, ¿no? Yo solo sé que los derbis siempre son distintos, da igual que tú vayas primero, que el derbi puede poner al último en primera posición, y recuerdo, yo voy otra vez con recuerdos, el año que asciende la Cultural, la clave o una de las claves es el derbi, lo reconocía el propio Silvano, el presidente de la Ponferradina, el señor Fernández Nieto, que les había destrozado la Cultural cuando fueron a jugar allí a Ponferrada. Vamos con otro tema. Laura tú habitualmente también está sacando fotos en uno de los fondos del estadio. Ayer, el sábado, quiero decir, nuestra compañera Joana se llevó un tremendo susto. Creo que incluso podemos ver esa secuencia, Calderón en un centro, bueno, pues arrolló, ¿no?, literalmente a nuestra compañera.
Y bueno, pues nos seguimos preguntando el por qué, ¿no? Hay que estar siempre en esa ubicación. Es verdad que hay una plataforma, ahí vemos el tremendo golpe que se llevó nuestra compañera. Es verdad que cuando una cadena tiene los derechos, tiene lógicamente esa preferencia para ubicar las cámaras, pero bueno, aquí la Primera Federación es verdad que dice que hay que estar a pie de campo, pero estamos viendo, Laura, en otros estadios, por ejemplo, mismamente en Ponferrada o hace 2 años en Ferrol, vemos otros estadios de primera ref en la que los gráficos, cámaras y fotógrafos sí pueden estar en grada o por lo menos en una zona menos peligrosa. Sí, bueno, eso ya supongo que sea tema de la federación o de los propios clubs. Yo al final estoy ahí haciendo fotos y es la posición en la que tenemos que estar, porque además es la que mejor se capta a pie de campo al fin y al cabo. Y bueno, es una posición en la que, por desgracia, pueden pasar estas situaciones. Lo vemos también en primera, que alguna vez pues, un jugador se lleva la valla publicitaria y al cámara en cuestión. Y bueno, son situaciones que se pueden dar, en mi opinión, y claro, ya eso depende de la federación, no donde coloquen, porque claro, al estar el tema de los derechos televisivos de por medio, pues ahí ya desconozco cómo va el tema. Fue un buen susto, de todas maneras, Carlos. Me acuerdo de estar narrando. Porque le podría haber, nuestra compañera resultó magullada, Joana, pero incluso el propio jugador se podría haber lesionado. Yo estaba narrando y digo, uy, Dios mío, la cámara, ¿qué habrá pasado? Digo, sí es la nuestra, sí es la nuestra. Joana, la pobre Joana. Voy a la rueda de prensa y digo, ¿estás bien? Además sale en antena. Dice, sí, lo tengo todo grabado. Ella pensaba en el trabajo, impresionante lo de los periodistas. Bueno, pues ojalá que haya una solución, ¿no? Que sea buena para todas las partes, porque ya digo, el susto fue tremendo. Bueno, sois gente de fútbol, pero de todos los deportes. Adrián, te voy a preguntar muy rápidamente, yo no sé si esto de la cultura de baloncesto te lo esperabas, de repente primer partido, categoría de bronce y 2.000 espectadores. Bueno, pues saliéndonos un poco de términos más formales, yo creo que mola mucho ver así el Palacio, que toda la gente esté unida, que yo creo que la gente que somos de León, pues nos gusta mucho estar unidos, que no haya esa, como siempre había, vas al baloncesto, no al fútbol, o rivalidades entre clubes, y bueno, da mucha alegría ver a la afición unida, que se esté apoyando al equipo de baloncesto y que ojalá lleguen, yo que era un niño, lleguen nuevos tiempos como aquel baloncesto León que tantas alegrías nos daba. A mí se me sigue haciendo raro oír el himno de la cultural en un palacio de deportes, pero bueno, los tiempos del Elosúa parece que hay una gente ahí que estaba adormecida, un público, Carlos, que vuelve a engancharse con el baloncesto. A mí todavía me cuesta, juega baloncesto León, me cuesta decir juega la cultural. Jugó muy bien el equipo leonés, pero muy bien. Mates, triples, una auténtica, perdón la expresión, pero una auténtica orgía de baloncesto. Y hay hueco para todos, Laura, que a veces lo decíamos antes, hay otras ciudades más pequeñas que León y tienen los equipos en la élite, que nadie piense que el baloncesto viene para comerse a otro equipo, ¿no? No, bueno, al final la categoría es complicada, está claro. Al final, aunque ayer hubieran ganado, que es un partido complicado y que al final demostró dar el callo al equipo, porque yo creo que todos esperaban que dieran la talla, pero al faltar todavía los 2 americanos, pues al final tienes todavía esa falta, ¿no? De que tienes un poco plantilla corta y diste la talla frente a 2.000 personas, que no es moco de pavo, en un Palacio de los Deportes que estaba increíble, la gente animaba sin cesar y vimos unos jugadores magníficos y muy enchufados. Sobre todo yo destaco, bueno, a Okafor, que ya le conocemos de la temporada pasada. Fue el MVP, sí. Exacto, y luego Fares Ochi también me gustó, aunque en los primeros 2 cuartos igual le vi un poco más flojo, luego al final también destacó, e incluso los bases, Roger Fábrega, que también hizo una buena puntuación. Pues buen inicio para la cultural de baloncesto y que siga así, ¿no? Sobre todo hacerse fuertes como locales, que es como tiene que ser, porque va a ser complicado puntuar fuera de casa, y a ver si esta temporada es bonita como la pasada. Bueno, pues se nos ha ido el tiempo de análisis. Adrián Benavides, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Laura, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jesús. Carlos, mañana desde Lucerna tenemos esa cita y no sé qué te parece así en unos segundos el mensaje de Dani Gordo de que a ver si hay más control a los chavales. Se le fue un poco la pinza. Tú fíjate que yo estaba en una rueda de prensa y no me enteré de eso, pero estaría cabreado. Nos vamos a Lucerna, ¿no? Sí, vamos a Lucerna. Vamos a ver si el partido en Suiza sirve para lamer las heridas y olvidar lo que ocurrió en Huesca, pero va a ser una misión bastante complicada allí en Lucerna. Mañana se lo contamos. Feliz noche, amigos. Adiós.